Thank you for that nice invitation. Muchas gracias por la presentación, por la invitación, por la oportunidad de poder volver a Chile. Han pasado más de 20 años desde que estuve la última vez en Santiago y es un poco distinto que lo fue antes. Quisiera comenzar con un rápido trasfondo de cómo mi trabajo con Nick Barr especialmente pensamos en las pensiones y cuya meta es la seguridad social en edades mayores, reconociendo que la población es muy diversa. Los elementos para contribuir a la seguridad económica incluyen el ayudarle a la gente a mover su propio consumo de cuando son jóvenes a cuando son mayores, ahorrando, el seguro, reconociendo de que el mercado por sí solo no suministra un seguro adecuado para muchos riesgos que enfrentan los jubilados, al alivio de la pobreza, que se enfoca en el nivel inferior del consumo y la redistribución que ocurre inevitablemente con las generaciones. Y la meta es tratar de hacerlo bien si es que esto ocurre. Es importante entonces que el análisis considere el sistema de pensiones como un todo, ya que hay estos múltiples objetivos y no se debiera criticar una porción solo para hacer una parte si el sistema como un todo está analizando todas sus preocupaciones. La economía básica que está tras esto, el consumo de los jubilados está saliendo de la economía. Por lo tanto, el funcionamiento de la economía, especialmente el mercado laboral, se ve afectado por las pensiones y el ahorro en la acumulación de capitales se ve afectada y uno tiene que prestarle atención muy seria a este tema. Los individuos que toman sus propias decisiones, se queda muy claro que cuando se llega a ahorros y a la inversión, una gran fracción del público no hace un buen trabajo para sí. El comportamiento de la economía es un área que crece rápidamente y que se enfoca en el tipo de errores que comete la gente en forma sistemática y en forma amplia y el tipo de asuntos que pueden tomar entre manos los gobiernos para ayudarles. Inevitablemente hay grandes riesgos en el sistema que se espera dure indefinidamente en el futuro y donde la gente está confiando en ello cuando hacen sus propios planes mirando por adelantado. Los riesgos son inevitables. Y por cierto, como cualquier sistema, hay costos involucrados administrativos y por cierto, estos importan. Entonces, lo que quiero hacer en esta charla es hablar sobre algunos aspectos de los sistemas de pensiones en estos 4 países. No han sido escogidos en forma aleatoria, la razón de escoger a Chile es obvia, pero los 4 países han escrito, no estoy completamente actualizado, pero bastante actualizado en lo que está ocurriendo en ellos. Lo que es más importante, los 4 se observan por la comunidad de análisis de pensiones como países que tienen buenos sistemas, no perfectos. Hay problemas en cada uno de los países, pero la estructura básica se ve como algo bueno en 4 de estos países y estoy incluyendo a Chile en ellos. Son todos diferentes, sí, porque el sistema de pensiones tiene múltiples objetivos, diferentes países les importan más o menos las diferentes partes de ello, afecta a una población diversa, la estructura de la población es diferente en los diferentes países y los procesos políticos también varían de país en país. Quisiera destacar acá las diferencias con las mismas metas, diferencias con la misma estructura, para ver qué es lo que se puede aprender si uno observa lo que otros hacen. Quisiera comenzar con Suecia. Suecia tiene 3 partes del sistema. Las primeras 2 son contributorias.
Suecia hizo una reforma a mediados de los 90. Quisieron preservar la tasa de impuestos pagada, que es 18.5%, y lo dividieron en dos porciones. Una porción, un sistema de contribuciones bien definido, que se paga por reparto, y el grado de financiamiento es un amortiguador para que el sistema sea capaz de enfrentar ciclos empresariales y otras ocurrencias, y es de un 2.5% de la nómina de pagos que entra en las cuentas individuales financiadas. Hay una garantía de pensiones mínimas que no es contributoria y que se basa, el tamaño de ellos se basa en años de residencia y tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Vamos a entrar en los detalles, ya que las características tales como estas están ampliamente diseminadas en los 4 países. Quisiera enfocarme acá en la porción de la cuenta individual, con la parte premium, y lo que es interesante es que quieren que los trabajadores tengan una gran elección. Entonces, cualquier fondo mutuo que opere en el mercado privado puede ser una elección disponible para los trabajadores dentro del sistema. Y como resultado, hay más de 700 fondos mutuos privados que están en función en el mercado sueco. Y un trabajador puede dividir fondos entre 5 de ellos. A diferencia de las AFPs, que hacen la recolección y mantenimiento de los registros, estos fondos mutuos no hacen estos. Es el gobierno quien recoge las contribuciones y luego las transfiere a los fondos mutuos en una base a granel. Los fondos mutuos no saben quiénes son sus clientes individuales. Simplemente saben de que este mes tal adicional sea o invertido o desinvertido, y el gobierno suministra los servicios de aconsejarle a la gente que buscan este consejo. Como resultado, porque hay grandes economías de escala, aquí el sistema tiene costos muy bajos. En segundo lugar, la competencia entre los fondos mutuos varía de la competencia entre las AFP por lo anónimo y el proceso que está involucrado. Y el tercer elemento en este gráfico es que el gobierno tiene un fondo propio, que es un fondo de default. Al desigual que estos acá, hay un ciclo con diferentes cantidades de riesgo por edad y por default, y los individuos pueden hacer una elección de cuánto riesgo. Cuando el sistema se estableció, si usted no describió los fondos que quería, uno terminaba en el área del default, y se le instó a la gente que recogiese una cartera. Se ve la primera fase cuando esto se lanzó, como ya que terminó un tercio de la población en este fondo de default. Conozco a economistas suecos que terminaron en esta área, que no mandaron el formulario y por lo tanto estarían en este fondo de default, porque pensaban que esto era mejor, un costo inferior, más inteligentemente construido que lo que estaba disponible escogiendo 5 de los fondos mutuos. Son tan populares que el gobierno puede escoger este fondo de garantía, no tiene que quedarse silencioso, y después del lanzamiento inicial, luego tenemos la entrada de gente joven, y como vemos de estas cifras, casi todo el mundo viene en este fondo de garantía y muchos se quedan. El rol acá entonces es una operación de alta calidad, ya que tanta gente se encuentra presente en ello, y es una forma de competencia para el mercado privado. La pensión de garantía, quisiera ir viendo cómo varían de país en país, se basa en los años de residencia. Al desigual el sistema en Chile, la cantidad que se recibe es proporcional al número de años que usted ha sido residente en ese país.
Y luego cuando dicen cuánto recibe, como en la segunda parte del sistema chileno, pero no el primero, observa la pensión que recibe el sistema obligatorio y tiene una compensación relativa a ello y no observa ningún otro aspecto. Luego quisiera volcarme a Holanda, a los Países Bajos. Esto es poco usual entre los países. Van construyendo sobre el hecho de que tienen un mecanismo de sociedad social para organizar los asuntos a nivel de la industria. La pensión principal de la pensión contributoria se maneja a nivel de la industria. Lo que ocurre a nivel de la industria, si suficientes fondos están definidos como beneficios, piden que sea obligatorio para la industria y el 90% de los trabajadores holandeses están en estos fondos de pensión y entonces esto cubre todo el país. Se supone que estos están plenamente financiados. Inicialmente se definieron como pensiones bien definidas, donde el empleador tiene la responsabilidad principal de mantener las contribuciones en una cantidad adecuada. Las normas estrictas, no solamente plenamente financiadas, sino que lo suficiente para ver si había un ciclo empresarial o no. Luego, entonces, en cuanto a los pasivos que fueron calculados en forma muy conservadora, pero incluso así no fue suficiente para la crisis financiera global. Cuando golpeó, se vio que en la letra chica de los contratos en el sistema de pensiones le permitió a los empleadores que si no hubieran tenido un golpe financiero, que aumentasen las contribuciones y cambiasen el nivel de las pensiones como parte del resultado. Lo que ha ocurrido a partir de entonces es de que han desplazado de, de muchas firmas para encontrar sistemas de contribución en vez que los beneficios, desplazando todos los riesgos sobre los activos a los trabajadores. Pero hay un esfuerzo muy importante, el diseño para algunas firmas hacia lo que se ha llamado una contribución definida colectiva. Habría un pequeño número de fondos en vez de cuentas individuales separadas, e incluso donde las cuentas individuales existen, no escogen la cartera. Hay un fondo esencial que se hace cargo, pero cada trabajador toma el riesgo asociado. La idea es aquí hacer ajustes, tanto en los beneficios de pensiones actuales y futuros, y que se relacionan a las experiencias de mortalidad y los retornos sobre los activos. Están buscando hacer esta compartición de los riesgos a través de los que lo compartan, trabajadores y jubilados, y como resultado una nueva estructura. Y ahí está la descripción. Los beneficios son anualidades que son, o pensiones que son del índice de precios. El cálculo de cuánto se recibe es similar a un beneficio promediado de carrera, y es la fusión de algunas ideas de beneficios y ideas que se refieren a las contribuciones. Es muy interesante y esto es un esfuerzo importante que se está llevando a cabo para analizar cómo se comparten los riesgos, que es una parte importante de cualquier sistema de pensiones. La pensión no contribuyente tiene ciertas características únicas. Se paga a todo el mundo que tiene más de 65 y es proporcional, como en Suecia, al número de años de residencia. Al desigual que Suecia, donde proviene del presupuesto gubernamental, hay un impuesto dedicado para poder financiar este aspecto. Y este impuesto dedicado es un suplemento al impuesto a las utilidades. Es un sistema que no contribuye en el sentido
que el beneficio que se recibe no tiene ninguna conexión con los impuestos que paga. Contribuye en el sentido que puede identificar el haber pagado en el pasado, pero eso sería todo, teniendo un ingreso dedicado, que a mí me parece una idea muy interesante. Quisiera volcarme ahora a Canadá, que es diferente nuevamente, pero enfocándonos en estos diferentes elementos, la combinación de lo que es contributorio, que es vital para el consumo, y en la distribución de ingresos, ya que sabemos que un ahorro inadecuado no es solamente un fenómeno de la gente pobre, sino que se extiende por toda la distribución de ingresos. Tiene una cantidad de financiamiento involucrado que es parte de ese compartir riesgos y la asignación de recursos a través de las generaciones. Y lo construye de estas tres partes. Una, la parte de contribución. Dos, la no contribución. El plan de Canadá es un sistema de planificación y de hecho tiene un fondo de bastante gran dimensión para poder reemplazarlo o apoyarlo. No es un sistema de reparto, sino más bien es un sistema de financiamiento significativo tanto para la acumulación de capital y el compartir los costos. El fondo es un sistema de pensión que lo controla. Ellos invierten independientemente como gobierno y está operado durante toda su vida. El objetivo es tener un fondo que es lo suficientemente grande en dimensión en base a la contribución actual. Pueden financiar y esperan poder financiar el sistema de pensión por 75 años. Si vemos hacia el futuro 75 años, el mismo horizonte que se utiliza en los Estados Unidos, y esto es estándar. Si no se ve a esa distancia, entonces no están haciendo una evaluación efectiva del concepto de sustentabilidad ligado a este sistema. Y como resultado, entonces, cuando hacen esto, se dan cuenta que al preservar el valor de contribución, va entonces a cubrir el 75-80% del costo. Y el fondo, por ende, está presentado para representar el 20 al 25% de cobertura, porque este fondo, por lo tanto, tiene menos retorno de lo que ellos esperan. Entonces, lleva lugar, ocurre un ajuste. Ellos tienen un análisis cada 3 años de la calidad del sistema. Si se indica que no hay cobertura para 75 años, entonces el sistema se ajusta. El sistema se ajusta si el Parlamento pasa la nueva ley para poder hacerlo. Si el Parlamento no pasa esta ley, recuerden que esto está enfocado en malas noticias y se requieren más recursos para poder, y en ese caso se reducen los beneficios, se tiene una reacción de los votantes y entonces el Parlamento no está dispuesto a aumentar las contribuciones, y si el Parlamento no ha reaccionado, entonces hay un ajuste en tanto el lado de los beneficios y también en la contribución, y eso está en la ley. Y el informe del actuario lo va a requerir solamente un representante oficial. No lo tiene que solicitar porque Canadá es un sistema federal por 2/3 de las provincias. Entonces, hay dos lecciones que debemos aprender de esto desde mi punto de vista. Una lección es que realmente debemos trabajar en ambos, tanto los beneficios como las contribuciones, para poder enfrentar severos riesgos. Y por otro lado, se tiene que en todo momento tener un sistema automático, porque las presiones naturales en el proceso político es retrasar las respuestas.
y no hay ninguna evidencia más fuerte que evidencia de los Estados Unidos, donde el sistema ha estado fuera de equilibrio en este horizonte de 75 años. Ha sido cierto desde 1984 y el sistema va a dejar de pagar los beneficios totales en esta evaluación del actuario el año 2033. Y de hecho, nada se está haciendo en este momento. Mientras más se espera, más difícil va a ser enfrentar esta situación. Entonces, los elementos automáticos considero que son realmente fundamentales. Y si observamos ahora, entonces, los 4 países con este sistema de pensión no contributiva, y entonces sabemos que la primera etapa para poder empezar este sistema, este pilar solidario, entonces los 4 países entonces tienen la misma edad para hombres y mujeres. Segundo, 2 de los 4 países, y estoy seguro que Suecia va a seguir, todos están aumentando la edad de la pensión no contributiva para poder mejorar, o sea, considerando el nivel de mortalidad, para mejorar el nivel de mortalidad. Y entonces es una cosa difícil a la cual referirse, porque sabemos que la mejoría no están distribuidas en forma pareja en toda la población. La expectativa de vida para los que ganan más dineros, para los mejores educados, ha mejorado mucho más rápidamente que aquellos vulnerables o del resto de la población. Por lo tanto, esto es un sistema para la población en su totalidad. Por lo tanto, han elegido con una observación en el aspecto sustentable. Y estoy seguro que Suecia va a encaminarse en ese proceso con este pilar de solidaridad. Y hay que considerar este tema desde el punto de vista de la sustentabilidad a largo plazo. Desde el punto de las pensiones contributorias, sabemos que los 3 no chilenos tienen la misma norma para hombres y mujeres. Chile es una excepción. También hay otra diferencia entre Chile y los otros países que va de la mano con la edad en estos países. Esto es realmente la primera vez que podemos empezar a tomar beneficios. No se tiene que hacerlo si uno lo rechaza, se tiene un beneficio más grande y los países tratan de de ser actuarios, o sea, el incentivo para retrasar la aplicación se hace con una forma bastante eficiente. Luego, lo segundo es que si continuamos trabajando, entonces existe una contribución obligatoria y también un reconocimiento obligatorio de esa contribución, aumentando los beneficios cuando uno se jubila. En contraste, en Chile, una vez que uno llega a la edad de la jubilación, uno está obligado a continuar pagando. Eso se puede hacer en forma voluntaria y eso tiene un efecto con respecto a la acumulación. Si las personas solamente acumulan hasta una cierta edad, una fracción importante trabaja más, que es el caso, entonces no se está obteniendo los beneficios más extensos que van de la mano con una contribución mayor. Otro elemento que está presente en 2 de los países. Estos son créditos de cuidado. Esto es una persona que trabaja menos, que ya no está en la fuerza laboral porque están cuidando padres, hijos, etcétera. En Suecia, en el caso, esto es neutro en género, puede ser el hombre o la mujer. El gobierno de los ingresos generales paga los fondos, una cantidad que luego se le da un crédito a la cuenta de la persona o el trabajador que tiene un ingreso bajo o disminuido porque está cuidando a un niño o una persona de la tercera edad. Esto ocurre tanto para la contribución basado, digamos, y parcialmente con fondos que no están parcialmente considerados y la cuenta. Entonces se usa esto para la cuenta
de esta persona que se está quedando en la casa con niños. Canadá tiene un sistema de beneficios en lugar de observar la profesión en su totalidad o su carrera total, se reduce una cantidad de años y estos son los años en los cuales uno estuvo cuidando y hace un promedio por una cantidad más pequeña de años. Entonces ellos están aumentando, por ende, los beneficios de las personas que dan cuidado a otras personas o que cuidan de otros. El sistema de ellos en su totalidad se está pagando eso en lugar de por ingresos generales. En los Países Bajos no tiene ese sistema y entiendo que Chile tampoco lo tiene, pero muchos otros países sí lo tienen. Y estas son las fechas en las cuales los distintos países iniciaron este proceso. Ahora nos vamos a ir entonces a Chile. Y como ustedes todos saben, existen 3 sistemas en este país. Los últimos 2 no son no contributivos, que tienen 2 porciones con el pilar solidario, la AFP individual, que es una contribución definida por fondos, como todos saben. Lo que yo he realizado, entonces, más allá de preparar esta charla, es consultar o hablar con economistas chilenos. Eso no es una selección aleatoria del público, pero sin embargo, desde el punto de vista de ellos, con respecto a las quejas del público, con respecto a las quejas contra el sistema de AFP, una de las quejas más importantes es relativamente baja tasas de reemplazo. ¿Y por qué ocurre esto? Esto simplemente ocurre porque el elemento más importante es la contribución incompleta y las experiencias de los trabajadores. Los trabajadores entran y salen del mundo formal e informal, están dentro o fuera del sistema laboral y entonces la frecuencia por la cual van contribuyendo a su sistema es sumamente incompleto. En lo segundo, por ende, una jubilación temprana de las mujeres y también el final de la contribución de 65 años de los hombres es una cantidad más baja de años de contribución y también el 10% de tasa de contribución es relativamente más alto que Canadá, es relativamente en el área baja. Por ejemplo, en Suecia es 18,5% desde el punto de vista de la contribución y las tasas varían en distintos países considerablemente. Si pensamos en el retorno con respecto a las contribuciones y lo que está apareciendo en su cuenta y también lo que se paga para costos administrativos, entonces el tema relacionado con esos costos administrativos afecta el retorno sobre las contribuciones, no necesariamente sobre la pensión, porque si uno es exitoso en reducir las tasas de contribución sobre políticas gubernamentales, este sistema que se ha implementado aquí, y entonces esto no aumenta la pensión porque esto no ingresa. Entonces uno podría pensar en un paquete de reforma que podría ser exitoso en el aumento, perdón, reducir los valores administrativos, podrían aumentar la contribución de tal forma que ocurra en el área de las pensiones y no de los ingresos actuales. Y esto obviamente es poco satisfactorio en el caso de las mujeres porque debería tratar a los hombres y mujeres igual. Porque en estas 2 dimensiones entonces ya hemos hablado de esto, de la edad de jubilación y también el otro aspecto es que hay distintos precios para mujeres y hombres, porque hay distintas expectativas de vida. También esto nuevamente entonces está prohibido en muchos países. Y entonces las contribuciones o la densidad contributiva entre los miembros es bastante importante, es el 41,7%. Y esto se hace entonces observando las carreras y cuántos meses estuvo empleado en
la fuerza laboral y cuántos años se contribuyó entonces al sistema, y es una fracción más pequeña y es distinta que aquella que se utiliza. Esto proviene del libro Mejores pensiones, mejores trabajos. Y si alguien se está contribuyendo per se durante un periodo, y eso es un número más grande, con la dinámica de las personas que entran y salen entre el mercado laboral formal e informal, entrando y saliendo de la fuerza laboral. Y le estoy tratando de mostrar esto, aquí no hay ninguna sorpresa. Chile está relativamente alto comparado a otros países de Latinoamérica. Quiero ser muy claro porque las pensiones deben tener un horizonte largo y Chile es una economía que está creciendo en forma bastante constante. Esto no es un problema que va a desaparecer rápidamente. En los Estados Unidos los beneficios están basados en los 35 mejores años en el índice de ingresos durante esos años. Si se tienen menos de 35 años de cifras positivas, esos ceros se calculan durante ese promedio de 35 y entonces ese valor le da un beneficio más bajo. Esto es una simulación, es una tabulación que se han hecho en valores más antiguos, pero es interesante ver la simulación. Esta fue una simulación para los cohortes más mayores, pero esto es un buen perfil. Pueden ver para hombres y mujeres existe una fracción significativa que tiene menos de 35 años, menos de 30 años, menos de 25 años. Por lo tanto, esto nos vuelve a ilustrar el punto de que se tiene una población diversa. Hay que diseñar un sistema que responde a esta situación. Muchos de estos son temas de género, que las mujeres participan menos que los hombres, pero mucha parte de esto tiene que ver con la dinámica que existe en el mercado laboral y la informalidad que es la evasión de impuestos y que es un tema bastante importante también en países en desarrollo. También en los Estados Unidos esto ocurre, que gente no lo registre, en el caso de los impuestos a la renta. First, Vale la pena tener cuán grandes son las diferencias en promedio entre hombres y mujeres. Acá en Chile, muchos más hombres en la fuerza laboral, carreras más largas o que trabajan después. El sistema, como dije, tiene estas dos diferentes tasas de mortalidad y una jubilación más temprana. Si se utiliza el unisex y como en el sistema actual, esto fue voluntario, entonces eso fuertemente desalentaría a los hombres. La práctica común, entonces, en parte, es que existe algo que acaba de ser revertido en el Reino Unido por razones que no me mortifican políticamente, sino el deseo de las buenas políticas. La práctica común es requerir algún grado de esta anualidad en las pensiones, en los sistemas de gobierno. Y si se piensa en el rol de las mujeres en la sociedad, antes de trabajar para el pago y contribuir a una pensión, tenemos significativas diferencias entre hombres y mujeres, no solamente en Chile, sino a nivel mundial, en el grado de que estos cuidan de las personas y cuidan las casas y como consecuencia hay menos trabajo por pago con utilidades que son menores y que se separa de los temas que circulan alrededor del nivel de pago por los mismos puestos o nivel de educación por los mismos puestos, al igual que las horas que se entregan. El sistema de solidaridad, dándole números básicos, son de 0.7% del PIB, lo que es importante, pero no es gigantesco. La pensión de solidaridad es la parte que uno naturalmente tendría una preocupación sobre la sustentabilidad, al igual que una preocupación sobre lo adecuado que pueda ser.
ya que esto es parte del sistema que está especialmente enfocado en lo que es adecuado. Y mientras el beneficio sea lo suficientemente grande, si estos van a una buena porción de la población, como los beneficios a través del tiempo se pueden hacer muy caros y que pueden ser interesantes en cuanto a la sustentabilidad. En cuanto a las pensiones recibidas, se ve lo vitalicio y no vitalicio, tanto en Latinoamérica como el no vitalicio tiene un rol importante en cuántos de los mayores reciben pensiones y quién recibe la pensión dado la estructura actual. Un 60% de los beneficiarios pertenecen a grupos familiares con ingresos que están bajo la línea de pobreza y un 28% de los beneficiarios pertenecen a un grupo familiar que no tiene ninguna otra fuente de ingresos. Y nuevamente quisiera alertarlos al hecho de que este segundo elemento nuevamente es algo que no se va a desaparecer con el crecimiento económico. Aquí tenemos algunos datos de los Estados Unidos de América y vean ustedes las barras inferiores. Esta hace la pregunta de los mayores ahora actualmente en los Estados Unidos, ¿qué fracción de su ingreso proviene del beneficio seguro social? Que por diseño se supone que siempre tenía que ser bajo con las pensiones voluntarias por encima y se refería como fundación o piso para la planificación de jubilación. Y con un nivel relativamente bajo, una gran fracción de familias, una unidad es una sola persona mayor o una pareja con una persona mayor. No sé si estos serán 62 o 65 para los cálculos. E incluso en Estados Unidos hay muchas personas que confían excesivamente en los sistemas de beneficios de renta vitalicia. Y esto es un problema para aquel que no está casado o para los viudos o viudas. Los beneficios del sobreviviente en términos de diseño no se está diseñando solamente para el estado actual de la economía chilena, sino que se está haciendo algo que será relevante por un largo periodo de tiempo. Si quieren una versión más larga de esta charla, hay bastante material adicional. El libro que escribimos Nick Barr y yo, que recientemente acaba de salir en español. Y en mi diapositiva final es una cita de Nicholas Stern, que se preocupa más de que simplemente los cambios climáticos. Él escribió estas palabras para nuestro libro y su visión sobre la importancia de cómo se tratan a los mayores es una que yo comparto plenamente. Gracias.